Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te cubra en este día y siempre. Feliz y bendecido fin de semana. Que la gracia y misericordia de Dios sea derramada sobre tu vida y sobre la vida de tus seres queridos. Dios nos muestra a través de Mateo 21, verso 33 al 45, la parábola de los agricultores malvados. Dios nos muestra y Dios nos revela las consecuencias que estos van a tener cuando Él venga a buscar todo lo que les entregó. Dios nos muestra y nos revela a través de esta parábola. Dios nos muestra de qué manera Él enfrentó a los maestros, a los fariseos, a los maestros intérpretes de la ley de Moisés. La palabra del Señor explicado según la misma palabra de Dios en otras ocasiones, ella es espíritu. El hombre es formado y es creado por la palabra. La forma que tiene el hombre, la forma que tiene el mundo a nivel de naciones, es la forma de la palabra de Dios. Dios nos muestra y Dios nos revela a través de esta parábola, la cual nos habla de los agricultores malvados. ¿Qué fue lo que sucedió con aquellos ministerios que Dios le entregó a los hombres? ¿Qué pasó con aquellos ministerios que Dios esperaba que trabajaran según Él les indicó cuando se los entregó? La palabra de Dios es la forma que Dios le dio al hombre. Lo voy a volver a repetir. La palabra de Dios es el mismo Dios hablándole al hombre, formando al hombre, guiando al hombre, direccionando al hombre, corrigiendo al hombre, reprendiendo al hombre, trayendo juicio al hombre. La palabra de Dios es aquella que formó y creó al hombre en el principio. La palabra de Dios es aquella que organizó el mundo a nivel de naciones. La palabra de Dios es el único alimento que el hombre llamado por Dios a trabajar en su obra debe de darle al pueblo de Dios. La palabra del Señor nos dice que Dios se levanta a traer esta palabra a los fariseos, a los maestros, a los intérpretes de la ley de Moisés. Esto es un espíritu. La palabra de Dios es espíritu. Ella forma y crea al hombre según el deseo de su corazón. El hombre creado por Dios tiene la forma de la palabra que está escrita en el libro de la ley. Cuando el ser humano obedece a Dios, cuando el ser humano escucha la palabra del Señor, cuando el ser humano
se alimenta de la palabra del Señor y obedece, este es alimentado y es guiado por Dios, por el creador del cielo y la tierra. Pero cuando el ser humano escudriña la palabra del Señor y no la obedece, este es doctrinado por la palabra que viene de Satanás. Hubieron hombres que se manifestaron. Hubieron hombres que se movieron por la palabra de Satanás. Dios es la palabra. Dios es aquella palabra sembrada en el hombre, en el mundo y en las naciones. Según el deseo del corazón del hombre, la palabra de Dios va a caminar por él. Según la palabra que hay en el corazón del hombre, el hombre va a caminar a ejercer cosas. Según la palabra de Dios en el hombre, según de lo que el hombre esté lleno, el hombre va a caminar, el hombre va a actuar, el hombre tanto va a dar fruto del espíritu o va a manifestar el deseo de la carne en su vida. La desobediencia automáticamente viene del deseo de la carne. Por tanto, todo aquel que desobedece la palabra del Señor se mueve por la palabra de Satanás. Aquí no está Dios. Nos dice la palabra del Señor que Dios le dice a los fariseos. Recordemos que cuando Dios le habla a los fariseos, cuando Dios le habla al hombre, para que se pueda entender mejor, cuando Dios nos trae una porción de la palabra a través de algún ser humano, en este caso Dios le está hablando a los fariseos, aquellos que se levantaban en contra de la palabra de Dios, haciendo lo contrario a lo que Dios enviaba a hacer, a lo que Dios enviaba a traer al pueblo. Cuando Dios trae la palabra al pueblo, cuando Dios nos habla de los fariseos, donde quiera que haya un espíritu de estos, los cuales nos habla la palabra del Señor, Dios le está hablando a este ser humano que cargue este espíritu. Esta es la palabra de Dios. Esta es la palabra que Dios desde el principio declaró en el mundo y en el hombre. Y Dios le dice al hombre a través de su palabra, ahora escuchen otra historia. Cierto propietario plantó un viñedo, lo cercó con un muro, cavó un hoyo para extraer el jugo de las uvas y construyó una torre de vigilancia. Dios nos está hablando de aquel ministerio que le entregó al hombre. Dios nos está diciendo que Él le entregó estos ministerios a ciertos hombres que Él escogió para que llevaran su palabra. Esto a nivel de naciones. Dios es el dueño y señor de toda obra que Él le entrega al hombre, de toda casa, de todo altar que el hombre forma y crea. Él es el dueño
Cuando el hombre llamado por Dios a crearle casa y altar hace lo contrario a lo que Dios dice, Dios se va de esta casa, aunque esta casa Él haya enviado a hacerla para Él. ¿Por qué? Porque Él no está donde hay inmundicia. Él no está donde hay desobediencia. La palabra de Dios nos dice que cierto propietario plantó un viñedo, lo cercó con un muro y cavó un hoyo para extraer el jugo de las uvas y construyó una torre de vigilancia. O sea que no tan solo se construyó este granjero, para decirlo de esta manera, no tan solo se construyó este granjero para que el agricultor trabajara en este granjero con todo lo que se cultivaría en este lugar, sino que Dios puso una torre de vigilancia. El granjero voy a estar dando unos detalles. El Hijo del Hombre es el agricultor que siembra la buena semilla. El Hijo del Hombre es el agricultor que siembra la buena semilla. Estos altares, esta casa que Dios permitió que sus ministerios le hicieran a nivel de naciones, le pertenece al Padre, a Dios. El Hijo del Hombre es el agricultor que siembra la buena semilla. La palabra de Dios nos muestra y nos revela esta parábola para que todo aquel que le crea casa y altar a Dios entienda que cuando Dios le entrega un ministerio, esta persona, así como el Hijo del Hombre es el agricultor, es el responsable. Asimismo, toda persona que le forma y le crea altar a Dios tiene que hacerse responsable de aquella viña, de aquel lugar que Dios le entrega para que éste trabaje. Dios nos dice que el propietario plantó un viñedo, lo cercó con un muro, cavó un hoyo para extraer el jugo de las uvas y construyó una torre de vigilancia. Luego les alquiló el viñedo a unos agricultores arrendarios y se mudó a otro país.